Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Vivir lo que es. Hoy día es un día de grabación, tenemos toda la mañana dedicado, ¿cierto?, al podcast y sobre todo estamos enfocándonos en presentar a todas las chiquillas del equipo, como ya escucharon en la intro, como ya deben haber visto en nuestras redes sociales. Tenemos un equipo con el cual formamos, ¿cierto?, para poder atender y generar espacios seguros para poder atender lo que estés viviendo a nivel de tu salud física y mental. Así que hoy día nos acompaña una de las integrantes de este equipo, una de las chiquillas, y vamos a aclarar varias dudas, vamos a hablar respecto a varios temas interesantes que según nosotras la población, y de hecho les preguntamos también qué dudas tenían, de respecto a qué esperar en una consulta médica, pero también hay algunas dudas que nos movilizó de que hemos escuchado nosotras incluso con la Gerald, eh, dudas de como fui al médico y no pregunté nada, en verdad, ¿no? Como que escuché solamente. Entonces, ese aspecto más pasivo que nos han mostrado de cómo debemos comportarnos cuando vamos a una consulta médica, eso para nosotras es antigua medicina, antigua forma de atender las situaciones de salud. Así que en verdad el capítulo de hoy día es para empoderarlos y empoderarlas a qué hay que hacer y qué preguntar y si no te están respondiendo, entonces, amiga, ahí no es, ¿no? Así que, Gerald, ¿cómo estáis? ¿Cómo te sentí hoy día? ¿Cómo estáis para este capítulo? Contenta, bien, súper bien. Me gustó el formato de como preguntas y respuestas. Más encima va a estar esto en YouTube, me siento muy youtuber. Espero que nuestra invitada se sienta youtuber igual hoy día para responder las dudas del público. Exacto, como esta cosa bien Q&A, exacto. Exacto, sí. Claro. Bien. Ya queridas, entonces, Connie Vega, María Constanza Vega es su nombre, la invitada de hoy que tenemos. Ella es médica y está hoy día para acompañarnos, ¿cierto? Responder todas sus dudas y si tienen más incluso pueden escribirnos después en nuestras redes sociales para ver si es que hay un capítulo 2 incluso. Así que, Connie, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bien, muy contenta de estar acá. Muchas gracias por su invitación. Genial, gracias por asistir y por querer participar de esta instancia que me imagino que es nueva para ti también, pues, ¿no? ¿Habíais participado en Sí, podcast antes? no, nunca. Primera ¿Estás vez. muy nerviosa? Sí, un poco. Bien, perfecto. Connie, por favor, preséntate para que todo el mundo pueda conocerte, saber a qué específicamente te dedicas y también en qué lugar pueden encontrarte también, aparte de la clínica, ¿cierto? Si tienes redes sociales y profesionales, digamos, donde puedan acudir a ti. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Constanza Vega. Soy médica, egresé recién. Tengo 26 años y estoy atendiendo con las chiquillas en la clínica Libre Vivir. En el fondo con un enfoque eh, como buscando tener pacientes que se sientan cómodas con su consulta del médico, en primera instancia haciendo medicina general, pero mi idea también es luego irme formando más en todo lo que es como nutrición, endocrinología, y teniendo también las herramientas que nos permita atender a los pacientes de una forma como más global e integral. Por eso también me gusta mucho el proyecto que tiene la clínica de tener psicólogos, nutricionistas, psiquiatras, médico internista, porque en el fondo podemos ver todo el paciente como en conjunto y de una forma muy integral, algo que yo sentía que en la vida real, en mis prácticas y en mi experiencia, como que la consulta se quedaba súper corta en el fondo. Claro, bacán. Qué rico, nos encanta como saber que estás como iniciando con este enfoque, Connie. Siento que nosotras siempre nos tiramos flores y decimos que es el enfoque del futuro, así que Sí. súper felices porque en realidad, bueno, siempre también hemos conversado que quizás acá como que en Chile es algo más nuevo, pero en realidad hay otros países donde esto ya es parte de la normalidad y también producto de eso los y las pacientes tienden a ser mucho más empoderados y a exigir un servicio de calidad. Acá todavía estamos quizás con una mirada más como pasiva, como decía la Feña, más de la jerarquía profesional, ¿cierto? Claro. Donde yo asisto y por lo tanto yo voy a que me digan cosas y me recomienden cosas y no necesariamente me siento con un rol tan activo en mi tratamiento. Así que felices de tenerte acá. Sí, no, yo feliz también de haberlas encontrado, porque como les decía, sentía que muchas veces la forma en la que estábamos haciendo salud, en la que estábamos entregando, como que se quedaba corta en poder
lograr los cambios que uno esperaba con los pacientes. Como que uno estudia tantos años y a veces uno no puede transmitirle eso a los pacientes y como, ¿qué estábamos haciendo mal? Y es súper interesante lo que dice la Gerald, de que yo tenía esa sensación de que estábamos haciendo algo como pasado de moda, por así decirlo. Sí, Claro. sí, me imagino. Y en tu experiencia hasta el momento, Connie, como qué cosas quizás puntuales te hicieron como decir, no sé, es que en realidad este enfoque más tradicional no me convence mucho? ¿Hay algunas situaciones que quizás se te grabaron como en la memoria y que te llevaron a decir como, sabéis que debe haber otra manera de atender este tipo de situaciones? Exacto. Claro. O sea, bueno, de partida que el tiempo de consulta en general es súper corto, entonces uno no logra abarcar realmente todo lo que le afecta también al paciente, porque, a ver, nosotros tratamos, creo que la forma en la que lo estábamos haciendo era de como de tratar diagnósticos, de tratar enfermedades, de tratar un examen alterado, y quizás no había mucho espacio o mucho lugar para que, no sé, entender también cómo vive el paciente su enfermedad, cómo puedo ayudarle yo a darle las herramientas para que él en su contexto, o la paciente en su contexto único y individual, pueda también tener un rol más activo sobre su salud, en el fondo, como que uno dice, bueno, ahora voy a atender una diabetes, ahora voy a atender, no sé, una depresión, pero cada paciente es distinto y es único, entonces de partida si ya no tenemos el tiempo porque ya viene otro paciente después, es como, no sé, como la sociedad de consumo, pero en salud, y no puede ser así. Sí, sí, para las personas sobre todo que hemos trabajado en salud pública, a mí igual me queda mucho ese fantasma todavía de ese sistema así como tan demandante, incluso para la profesional, como que uno Claro. llega y sabe que te tienes que enfrentar a este día completo en donde vas a estar viendo una persona tras otra y estás también contra el tiempo y a veces incluso la intención de una como profesional es poder profundizar un poco más, pero no se te dan las herramientas ni el contexto para hacerlo. Entonces, es de todas maneras que es una problemática que escala mucho más hacia arriba y que ojalá podamos ir resolviendo como a nivel de políticas públicas más adelante. Y por eso que cuando se da la oportunidad de hacerlo de una manera más, como más pulida a lo que uno ya observa que es más asertivo, es súper nutritivo porque uno puede como intentar estas cosas, este enfoque, este tratamiento que ya es más individual y que es mucho más completo en ese sentido. Sí. Claro. Sí, además en 15 minutos, en 10 minutos no alcanzáis nada, porque, o sea, te dedicáis solo al síntoma, como lo que, claro, esté siendo más doloroso, más complicado en el minuto, como más inmediato, pero que llegó como a generar las condiciones perfectas para que ese síntoma aparezca, no alcanzáis nada, o sea, incluso a mí que yo siempre desde que empecé a atender o a trabajar, en verdad, no he trabajado en servicio público, sino más bien solo privado. Yo siempre he tenido harto tiempo y una hora incluso a mí se me hace nada, incluso una hora. Entonces para otras personas puede decir, pero puede estar una hora, es como N tiempo, qué bacán. Sí, pero efectivamente, incluso a mí que yo estoy acostumbrada a esto, porque de verdad que llevo mucho tiempo atendiendo una hora, nada, es como para mí son como 20 minutos, media hora en verdad, Sí. como en percepción. Es que, Entonces, y a veces uno se embala y todo, entonces me imagino que es muy frustrante también para el profesional tener que como adaptarse al sistema en vez de que el sistema se adapte a la necesidad, ¿no? Claro. Y que también, como dice la Gerald, es desgastante como como profesional uno también. O sea, uno Exacto. quiere promover salud, educar, hacer salud, y se termina enfermando uno también. Qué Hay importante. algo que no estamos haciendo bien, entonces. sí, Exacto. sí. Ese es el ruido que nos generó a todos estar Claro. acá donde estamos hoy. Exacto. Y de hecho cuando conocimos a la Connie, porque la Connie la conocimos, ¿cierto? Por el llamado que hicimos, ¿verdad? Para profesionales, nos encantó que ella, o sea, como ya estando incluso cursando su carrera, esto para ella era muy ruidoso y parece que es como que después que saliste de la UGA, ella como que creció. Creció la Sí. incomodidad, creció el ruido, como que se hubiese así como creció exponencialmente. Entonces nos encantó esa como rebeldía que veíamos que tenías. Entonces, frente a esa misma rebeldía, frente a esa misma como perspectiva que estáis adoptando como dentro de tu quehacer profesional y personal, porque esto igual no es separable, ¿cachai? Como que
O sea, una vez que te incomoda profesionalmente es porque ya personalmente ya te incomodó Claro. el cómo está funcionando. Entonces, en base a eso quisimos que la Connie pasara a formar parte de nuestro equipo, estamos súper contentas de eso y quisimos invitarla hoy día para hacer estas Q&A, estas preguntas, ¿cierto? Para poder dejar a la población mucho más informada y se sienta como más con el, no es que es tu deber solamente como paciente estar bien informado, sino que es parte de tus derechos, Claro. ¿no? Entonces, para potenciar ese lado en ti. Así que partamos nomás, porque hasta yo siento que quiero saber las respuestas, quiero aprender. Queremos salir de dudas. Sí, Sí. ¿Quién parte, exactamente. Peña? ¿Tú o yo? Dale nomás, Gerald, dale. Sí, dale nomás. Hoy, de verdad, me siento muy youtuber. Ya, la primera pregunta que recibimos es, ¿qué es una enfermedad crónica? Y si es que todas requieren tratamiento farmacológico. Ya, bueno, esa es una súper buena pregunta, sobre todo porque es como el tema de moda es como enfermedades crónicas, enfermedades no transmisibles, como cambio de hábito, es como lo que más ocupa en el Fondo de Salud Pública, de recursos, y como donde están todos los esfuerzos también como a niveles de política, de ir Mm, trabajando en eso. Entonces, y creo que mucha gente de la población también tiene como alguna enfermedad crónica. Ujú. Así que en simple sería decir que son como patologías que en el fondo se vienen como gestando progresivamente de a poco, que no tienen un comienzo agudo y generalmente cuando ya el síntoma se manifiesta en el fondo es porque ya detrás viene un daño a nivel metabólico, celular, como mucho más grande y eso también hace que en muchos de los casos ya sea algo irreversible en el fondo. mm, perfecto. Mm. Ya. Yo Dale nomás. quería como precisar algo, quizás para quienes nos están escuchando, que como en términos así como súper concretos y simples, ¿cierto? Que igual es importante comprender la diferencia entre una patología aguda, entre una situación de salud aguda y una crónica, porque como decía la Connie, finalmente como que el factor más presente o más determinante acá para llamarlo crónico es el tiempo en el que esto se ha desarrollado, ¿cierto? Claro. Que es algo que lleva harto tiempo y que probablemente también va a requerir su tiempo en poder regularse o poder tratarse, pero que no necesariamente es como sinónimo de una sentencia así de muerte, Claro. como que vas a tener que vivir con esto hasta el último día de tu vida. Probablemente hay muchas enfermedades crónicas que sí, uno tiene que hacer las paces con ellas y que va a ser algo que va a pasar a ser parte de tu estilo de vida, pero hay otras, por ejemplo, las patologías como musculoesqueléticas a veces son crónicas porque es un malestar que no ha sido atendido durante mucho tiempo, pero que con el tratamiento adecuado igual puede remitir y puede dar espacio a una mejor salud. Claro, Entonces, calidad de vida también. claro, igual es importante como que comprendan que no es sinónimo de esta como sentencia tan tajante de, oye, tienes algo crónico y hazte la idea de que para siempre vas a vivir con esto. Hay algunas patologías que sí, pero otras que no necesariamente. Son casos Claro. específicos. O al recibir incluso algún tipo de indicación al respecto de alguna patología crónica o aguda, también siento que es importante que mencionemos que eso no al tiro no es que te cataloga a ti como una persona no saludable, ¿verdad? Porque, o sea, para concebir a alguien que es saludable hay que ver más allá si tiene algún diagnóstico o no. Es decir, Claro. cómo vive su vida, qué tipo de calidad de vida y de bienestar alcanza, si está realmente haciendo todo lo necesario para poder potenciar su salud al máximo, y no solo salud física hablamos, sino también incorporando el concepto de salud mental. Entonces, porque hay muchas veces que es como, claro, se vive como esta sentencia que decían ustedes, y es como nunca en la vida voy a alcanzar a ser este personaje saludable que me dicen en las noticias o me dicen en las comerciales de las farmacias y todo que debería ser. Entonces, en ese sentido siento que es importante que se recalque, ¿no, Connie? ¿Qué dices tú? Sí, no, toda la razón, porque una vez se le dice a un paciente, por ejemplo, que es diabético, y quizá uno en la consulta ve millones de diabéticos, pero para el paciente va a ser como yo de ahora en adelante soy una persona diabética, enferma y Sí. voy a perder los dedos y como Sí. todos los mitos que hay en relación a eso. Y
muchas veces también viene con una carga como afectiva, emocional, súper importante de que, no sé, mi abuelita fue diabética y murió, o mi hermana. Bueno, ustedes saben mejor el tema también de cómo, como psicológicamente también se toma la enfermedad, pero en el fondo muchas veces se ve eso como si fuese una sentencia Mm. y quizás para uno como profesional es como, bueno, otra diabetes más, pero hay que ver cómo se integra eso también en el mundo personal de cada paciente y cómo lo vamos a, o sea, como con eso también cómo lo vamos a ir manejando también. Mm. Como súper importante cómo el paciente consigue también su salud y su enfermedad. Absolutamente. Y dentro de este universo de patologías crónicas, Connie, ¿todas necesitan tratamiento farmacológico? Que también es una duda bien frecuente. Ya, bueno, eso va a depender obviamente de la enfermedad que sea y de, en el fondo, la causa de esta enfermedad, porque es súper amplio el espectro. Una enfermedad crónica puede ser desde un cáncer, un asma, por ejemplo, que claro, van a necesitar tratamiento en la medida de que la condición particular requiera tal tratamiento específico. Y hay algunas patologías que eh, tienen que ver mucho, que es como el fuerte, con el estilo de vida y los hábitos y cómo estamos llevando también nuestra salud. Entonces, eh, quizás van a apoyarse de tratamiento farmacológico, pero la base y como lo indispensable es tratar la causa, en el fondo, que era un estilo de vida no saludable que no me estaba permitiendo eh, estar como en óptimas condiciones. Entonces, ahí es como lo complejo de cómo cambiar algo que ya, como decíamos, se viene dando en el tiempo. Mm. Que siento que eso igual derriba mucho esta cuestión que es como, hoy día me pillaron resistencia a la insulina, tiene que haber sido porque toda esta semana comí chocolate Claro, y galletas, ¿no? Como que, no, pues gallo, si la cuestión no es tan así de como causa-efecto, que eso es mucho de la concepción, ¿verdad? Como de la medicina más tradicional, que es como la causalidad que te llevó hoy día al resultado, ¿verdad? Sobre todo claro, llevándolo al alimenticio, pero en verdad somos un sistema que nos afecta y estamos rodeados de muchos factores como para decir que solo un alimento nos produjo algún tipo de condición de salud en particular. claro. Entonces, esto que dice la Connie de es un estilo de vida que me lleva o me acercó a ciertas situaciones de salud, es por eso, porque hay que revisar toda tu vida, o sea, cómo estáis lidiando con tus emociones, estáis con trabajo o no, cómo es el ambiente en la casa, o qué tipo de acceso puede realmente la familia costear a nivel alimenticio, por ejemplo. Eso Claro, es más importante que lo que tú efectivamente puedes incluso hasta echarte a la boca. Entonces, como a no mirar tan mezquinamente, el cómo yo miré, llegué a algún lugar, porque para llegar a ese lugar tengo que haber transitado muchas cosas antes, ¿no? claro. Y de hecho, muchas veces quizás no podamos como precisar cuál fue la causa puntual, porque Exacto. como somos algo integral, entonces tenemos que revisar, como tú dices, todos los sistemas como salud mental, emociones, manejo del estrés, la alimentación. Y la salud también incluye también como las políticas públicas del acceso a áreas verdes, del acceso a la alimentación. Mm. Entonces, es como algo complejo porque es muy global. Exacto. ¿Cómo abordáis eso en 15, 10 minutos ella? ¿Cómo? Claro. Sí, es muy Bien, difícil. bien. Oye, siguiente pregunta, pasamos a la otra. Yo esta igual quiero escuchar la respuesta, ¿no? ¿Qué significa, Connie, para ti como profesional del área? ¿Qué significa en simple para que la gente que nos escucha la resistencia a la insulina? Un diagnóstico que hemos escuchado un montón de veces con la Yeral acá como en consultas nuestras. Hoy tengo miedo, no puedo comer esto, ¿cierto? Porque me dijeron que tengo resistencia a la insulina. Partamos definiendo, porfa, en simple, Connie, nos pide la gente, ¿qué es lo que es? ¿Qué significa en términos concretos la resistencia a la insulina? Ya, a ver, lo voy a intentar explicar, pero en el fondo, partiendo de la base de que la insulina es una hormona que secretamos todos normalmente como en respuesta a las alzas de glucosa, y el rol de la insulina en el fondo es como una hormona como de hibernación, por así decirlo. Es como un oso que va a invernar en el invierno. Entonces, ¿qué hace? Recolecta, actúa a nivel del músculo, de tejido adiposo, de la grasa y del hígado principalmente, como para esta glucosa que está dando vuelta, almacenarla, juntarla. En el fondo es como una hormona de construcción. Bacán. Lo que pasa en la resistencia a la insulina es que esta hormona, que va a actuar en los distintos niveles que ya dije, intenta como llegar allá
como hacer su acción a nivel celular y no puede. Como que las hormonas funcionan así como una puerta y una llave, por ejemplo. Ajá. Entonces, en el hígado está la puerta de la insulina esperándola, y la insulina es la llave que va a abrir, pero no puede abrir. Ya. En el fondo hay una resistencia. Y entonces el páncreas, que es la hormona, o sea, el órgano que secreta la insulina, dice como, no está funcionando la insulina, no la estamos usando. Entonces empieza a producir más y más y más y más. Y de ahí también se derivan también los síntomas que se asocian a la resistencia a la insulina, porque la insulina es como también una hormona que, por ejemplo, en el embarazo determina mucho el crecimiento a nivel fetal. Por eso vemos a veces que mamás que son diabéticas tienen guaguas que son muy grandes, como muy grandes, que a veces incluso no pueden tener partos vaginales porque Claro. la insulina está ahí dando vuelta, entonces hace crecer, 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 crecer. Y ya en el adulto, eso también lo podemos ver porque empiezan a producirse como los acrocordones, que son estas pelotitas de carne que aparecen acá en el cuello. O sea, como que está produciendo siempre como haciendo crecer. Y el otro síntoma también característico es el oscurecimiento de pliegues, ya sea a nivel del cuello, las axilas, como bajo las mamas, etcétera, que es la acantosis nígrica. Ajá. Y bueno, también se relaciona también con fatiga, cambios de ánimo, incluso como antojos, también como de dulce. Okay. Oye, Connie, una duda que me surge desde el escucharte. Ya, esta insulina tiene que ir a recolectar, como bien dijiste tú, recolectar este azúcar que anda como en la sangre, como en términos simples, ¿verdad? Claro, Entonces, esta resistencia a la insulina sería entonces que hay mucha insulina dando vuelta y al mismo tiempo anda mucho azúcar dando vuelta porque en verdad la insulina no puede hacer su pega realmente. claro, es como se nosotros eleva todo. hablamos de como un déficit de insulina relativo, Okay. precisamente por lo que tú dices, porque como que el páncreas intenta compensar, pero no puede ejercer su acción en donde tiene que ir a actuar. Entonces se percibe como de que no está actuando. Incluso Correcto. ya lo que pasa en los niveles más tardíos de la enfermedad es de que el páncreas dice ya simplemente no puedo, y Claro. las células que son las encargadas de producir ya como que colapsan, y ahí es donde uno tiene que incorporar la insulina como parte del tratamiento, como una insulina externa. Perfecto. Oye, ¿y es lo No sé si... mismo la resistencia a la insulina a la diabetes o a la prediabetes, por ejemplo? Que no es lo mismo, porque hay condiciones que en el fondo van a determinar de que tú puedes tener resistencia a la insulina con signos clínicos de la acantosis, los acrocordones, y tener glicemias normales. Y en general nosotros hablamos de prediabetes o de diabetes cuando ya tenemos glicemias en ayunas alteradas. Perfecto. Ya, ok. O sea, incluso sin que la persona haya comido algo azucarado, o sea, esos niveles digamos, de azúcar están muy elevados, incluso sin una ingesta precisamente. Claro. Mm, Ya, perfecto. No es lo mismo entonces, ven gente, no es lo mismo, no es lo mismo. Bien, oye Connie, sabes que lo que usualmente nos pasa, que esto ya es una pregunta que también nosotras queremos como intencionar que respondas, es que muchas personas que llegan con nosotros que han recibido este tipo de diagnóstico como resistencia a la insulina, las han mandado directamente a perder peso. Entonces, para la resistencia a la insulina, ¿hay que perder peso o hay que manejarla de otra forma? Ya. Bueno, ahí hay dos puntos importantes, en mi opinión. Primero, que es entender que la resistencia a la insulina se puede dar en personas con cuerpos grandes y con cuerpos delgados. Entonces ahí uno como que ya prende un poco la antenita de que quizá esto no va relacionado con el peso. Ajá. Ahora, es un poco difícil sacarse también el estigma de todo lo que a uno le enseñan en la escuela, de que como primera indicación bajar de peso. Mm, Pero si uno empieza a entender también lo que hablamos de las enfermedades crónicas, de qué es lo que te llevó a, a tener una enfermedad que tiene que ver más bien con los hábitos, como que uno también puede entender que el enfoque de tratamiento tendría que ir por ahí, en el sentido de que, a ver, ¿cómo decirlo? No sé, si yo estoy viendo que no puedo usar mi insulina, así como por decirlo en simple, a nivel del músculo, por ejemplo, hacer ejercicio es una excelente forma de
de que este músculo se empiece a ser más sensible a la insulina y ya pueda empezar a usarlo. Entonces, uno de los pilares de la resistencia a la insulina es el ejercicio. 2, también tener una alimentación variada, en el fondo completa, no restrictiva, porque como que si uno entiende que estos hábitos vienen en el tiempo, uno como que tiene que dar cuenta de que el tratamiento también tiene que ser sostenible en el tiempo. Correcto. Entonces, una dieta restrictiva de donde yo quizás baje de peso, pero luego vuelva a mis mismos hábitos porque no tengo, no sé, una alimentación consciente o no sé escuchar mis señales de saciedad o de hambre, en el fondo no voy a resolver ningún problema. Perfecto. Y muchas veces también esto tiene que ver con manejo del estrés, movimiento, ejercicio, como decía, la alimentación. En el fondo es como todo un conjunto como más complejo que solo reducirlo a baja de peso. Exacto, ya perfecto, súper. Así que gente, de nuevo volvemos a reiterar, si les prescriben pérdida de peso para resistencia a la insulina, ahí no es esa Claro. la forma donde realmente vas a poder estar en una situación de salud mucho más óptima para ti. Bien. Otra pregunta que también teníamos dentro de las que nos llegaron, Connie, tiene que ver con hacer dietas rigurosas. ¿Ayuda a bajar el índice de azúcar en la sangre? Ya, esto igual va como un poco de la mano con lo que hablábamos, de que como qué tan sostenible es en realidad hacer una dieta rigurosa. Es como, ¿estamos atacando realmente el problema? Como quizás podría enfocarme en hacer un cambio que sea sostenible, como no sé si me explico, hacer ejercicio, por ejemplo, relacionarme de mejor manera también con la comida y basar mi tratamiento también en eso. Perfecto. Y además que, por ejemplo, el cerebro, su principal nutriente, o sea, como su comidita favorita es la glucosa. Entonces, como para el cuerpo en general es súper riesgoso hacer estos cambios como tan sin sentido de hiperglicemia, hipoglicemia. La hipoglicemia es algo súper peligroso también para el cuerpo, porque el cerebro es como su principal fuente de la glucosa. Claro. Claro. Yeah. Y que nos pone en riesgo también, como decías tú, de estas fluctuaciones, en donde, claro, hacer la dieta rigurosa quizás, en algunos casos, puede funcionar durante un periodo de tiempo, pero en la mayoría lo que la evidencia muestra es que posterior a esa restricción, luego se viene una fase, ¿cierto?, en la que el cuerpo pide volver a comer eso que está prohibido y muchas veces con una sobrealimentación, con una desregulación en la conducta alimentaria. Entonces yo le digo a mis pacientes como, ya, sí, quizás vas a controlar tu glicemia durante un periodo de tiempo según este régimen alimentario, pero ¿qué va a pasar cuando te des el atracón? ¿Cachai? O cuando se te pase la mano porque estaba tan rico y te lo permitiste y no aguantaste y te comiste el doble de lo que acostumbrabas a comerte de ese carbohidrato que generalmente es lo que más se restringe, ¿cierto? Entonces, claro, después la persona igual se ve expuesta a un pic de glicemia que tampoco es concordante con intentar mantener los niveles estables. Y de hecho hace peor, como que quizás podrías estar como pasado un poco alto y eso es como más estable que estar muy alto y luego muy bajo. Correcto. Sí. El cuerpo como que la gente se le olvida o no sabe, como, o no lo ve desde esa forma, como el cuerpo puede estar cursando una patología, pero si esa patología se mantiene siempre igual, el ser humano en general no le gusta moverse, no le gusta el cambio, no le gustan las cosas drásticas de un momento a otro. Lo mismo al cuerpo. El cuerpo le gusta esa comodidad, aunque esa comodidad tenga algún aspecto como alguna condición o algún tema que a lo mejor en términos generales podrían ser una alteración, al menos esa alteración que sea constante no le es problema, sabe manejarla, puede mantenerse como en ese status quo, ¿no? Porque además el cuerpo, si lo llevamos a tiempos más ancestrales, o sea, el perder peso significaba como una amenaza, por ejemplo, para la propia subsistencia, era como un mensaje de no hay lo suficiente para poder vivir, entonces podemos morirnos, ¿no? Entonces, esa situación es muy desgastante para el cuerpo, sentir que no tiene lo suficiente para subsistir, y menos para hacerle frente también a esta alteración que puede haber ya de base. Entonces, como doble o triple pega. Doble o triple pega, digamos. En ese sentido es súper importante, siento lo que estáis diciendo, Connie, de
como de mostrar que en verdad el cuerpo se la puede, a pesar de que haya como ciertas condiciones que estén cruzándose, el cuerpo se la puede, y si nosotros lo ayudamos, ese es el punto, buscar cosas que realmente le apoyen, le ayuden, le Claro. alivianen la carga, no que le echen más carga encima, ¿no? Mm, Como lo estresante que es perder peso, ¿no? O hacer Claro. cosas para perder peso. mm. Bacán. Súper. Oye, Connie, otra pregunta como también relacionada con la diabetes que nos hicieron es si es que la diabetes puede generar problemas en el cerebro, como por ejemplo falta de memoria, demencia, etcétera, como algunos síntomas más neurológicos. Sí. Ya, sí, también es una súper buena pregunta. Bueno, el cerebro es también un órgano más, entonces todas las enfermedades que tengan que ver con como un daño como metabólico que en el fondo causan estrés, no sé si como un estrés oxidativo en el fondo como de estar en un estado como de no salud, claro, también tiene consecuencias a largo plazo, como Mm, prevención de demencia, que hoy es súper importante porque tenemos mucha población adulto mayor y cada vez más, es precisamente como ahora, a los 20, 30, 40 años, empezar a hacer cambios que me permitan tener un estilo de vida saludable, porque todo este daño que se va acumulando mm, de ser hipertenso, de ser diabético, porque no hago ejercicio, porque no se relaciona muy bien con la comida en el fondo, eh, claro, se acumula y son como el principal factor de riesgo para todas esas enfermedades como a largo plazo. No sé si ujú. la pregunta lleva más como en agudo tener algo como neurológico, pero sí a largo plazo, claro, se relaciona con todas las enfermedades de demencia, Alzheimer, pérdida de memoria. Mm, Ya. Y yo igual siento que ahí es importante como destacar lo que dijiste hace un rato, Connie, esto de enfocarnos en las conductas que sí son modificables, que sí son sostenibles, como por ejemplo, no sé si es así o no, pero lo que yo he leído y he escuchado es que, por ejemplo, incluso para estas enfermedades degenerativas neurológicas, la actividad física es un muy buen hábito a Claro, cultivar un para factor prevenir. protector. Claro, es un factor protector. Entonces, ya nos damos cuenta de que si yo voy a estar haciendo actividad física para mejorar mi resistencia a la insulina, por ejemplo, o mi diabetes, no solamente estoy matando ese pájaro, sino que estoy matando también otro pájaro más adelante de un posible síntoma neurológico con este hábito que insisto, súper importante, es modificable, es algo que puedo incorporar a mi rutina diaria y no necesariamente algo que tengo que sacar y suprimir de mi rutina. exacto, totalmente. Sí, sí, Claro, es total. como que uno lo piensa en que como estás ganando algo en vez de Claro. como me voy a restringir de algo. Exacto. Mm. Oye, Connie, ¿y tú cómo le explicas a los pacientes en general qué significa el tener diabetes? Porque tenemos distintos tipos también, ¿verdad? Pero, Ujú, y también distintas formas de poder manejar o poder atender cuando hay una diabetes presente en mi vida, ¿verdad? ¿Cómo claro. le explicas tú en simple para que la persona lo entienda y pueda empoderarse de sacar provecho lo mejor posible de todos sus recursos personales y materiales y sociales, etcétera, para poder atender esta situación de salud? Ya. Igual esa es súper buena pregunta porque la diabetes es como una patología súper común eh, y que también siento que, no sé por qué la diabetes como que tiene mucha carga también como emocional, como que todo el mundo ha tenido algún familiar o alguien con diabetes. Sí. Entonces, claro, hacer el diagnóstico de diabetes, sobre todo, por ejemplo, cuando un paciente ya está como más avanzado y tenemos que decirle como vamos a partir de insulina, por ejemplo, es como algo súper, súper complejo. Y los pacientes también se asustan mucho porque como que ya saben que, por ejemplo, uno puede tener neuropatía en el fondo de perder sensibilidad de los dedos, perder la extremidad, daño al riñón, daño a los ojos, entonces ya hay como una conciencia también de eso. Mm. Entonces igual es complejo como hacer el diagnóstico y abordarlo en tan poquito tiempo en la consulta, pero así como en simple, es como un poco parecido a lo que hablamos antes de resistencia a la insulina, que en el fondo hay de dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 2 es la que más se relaciona con el tema de los hábitos Ok. en sí. También tiene un componente genético, que eso ya también se sabe, pero eh, como que cuesta que en el fondo el paciente
como que se haga cargo también de su diagnóstico y se empodere de poder decir cómo activamente voy a asumir este rol. En el fondo es como, no, yo soy diabético, entonces voy al consultorio para que me pinchen o me pincho yo. Es como igual cuesta un poco como empoderar en ese sentido. Perfecto. Sí, y la diabetes tipo 1 es la que más bien se presenta a edades súper tempranas, como que Sí. directamente tienen alta o una carga mucho más alta a nivel genético, dices tú, Connie, ¿o no? Claro, o sea, las dos tienen un componente genético. Incluso se pensaría que a veces como en el fondo esto de enfermedades no transmitibles también tiene también un componente genético, pero es como algo más nuevo. Y claro, la tipo 1 se presenta en pacientes más jóvenes, en general adolescentes o niños, y suele ser como mucho más ruidosa en el sentido de que puede tener un debut como muy escandaloso, que muchas veces la diabetes tipo 2, por ejemplo, se diagnostica en los controles de rutina, en exámenes, a diferencia de la tipo 1 que puede ser como más escandaloso el debut. Claro. Ya, perfecto. Como con una descompensación más severa, porque uno Claro. no necesariamente en esas etapas tan tempranas de la vida piensa que podría estar presentando esta enfermedad. Claro. ¿Verdad? Yo siento que igual escuchándote me da la impresión que quizás algo que le puede servir a las personas cuando se empiezan a enterar y a familiarizar con este diagnóstico es comprender que es multifactorial y que no necesariamente es mi culpa, no necesariamente estoy haciendo todo mal, como aclarar un poco el panorama de que acá hay varios factores que están interviniendo y nos vamos a enfocar en los que sí pueden mejorar tu calidad de vida en este minuto, ¿cierto? Exacto. Sí. Claro. O sea, la Connie acá, si la van a ver por esto, no, jamás los va a retar, les va a decir, pero señora, Claro. aquí, ¿no? Caballero, ¿cómo no se dio cuenta antes? No, pues, o sea, eso, literal, eso no está en este espacio ni de conversación, ni tampoco se van a encontrar con esto en su consulta, digamos, cuando la vayan a visitar a la Connie. ¿Sabes qué? Otra duda que incluso hasta yo tengo, Connie, que también nos llegó. Si tengo diabetes, ¿tengo que ir todos los meses, ponte tú, a consulta médica? ¿Tengo que estar constantemente como dejándome acompañar para poder ir viendo qué